Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos en esta tarde? Bendecidos. Gloria a Dios. Tenemos que estar agradecidos con el Señor porque nos ha dado un día más de vida, una oportunidad más para alabarle y para bendecir su nombre. Agradecidos porque Dios ha hecho maravillas en cada una de nuestras personas. Tenemos, yo creo, testimonios grandes cada uno de nosotros. Si nos preguntaran, podríamos contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho y que Dios puede hacer, transformar vidas primeramente, antes que nada. En esta tarde, hermanos, quiero dar un estudio muy cortito acerca de la Biblia. No sé si ustedes han recibido alguna vez este estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Cómo fue escrita en los primeros tiempos? Todo eso. Tenemos que saber cuál es el origen de nuestra fe, de dónde viene, a quién fue dada la Biblia. Todo eso. Hay muchos detalles pequeños. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder reunirnos para alabarte primeramente. Nuestro corazón nunca se cansará de alabarte, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria, porque tú haces maravillas, Señor. En el tiempo pasado lo hiciste y lo sigues haciendo en el tiempo y lo seguirás haciendo por siempre. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Prepara los corazones, Señor, para escuchar de tu palabra. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y todos dijimos, amén. Quiero que por favor abran sus Biblias en el Salmo 119. Un salmo muy cortito, pero muy significativo. ¿Ok? Dice así, este salmo es maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué terrible es cuando viene la oscuridad y que no tenemos una luz en nuestro hogar, en nuestra casa. Es algo tremendo, ¿verdad? Y principalmente ya en este tiempo que estamos impuestos a tener la electricidad, a tener luz en el momento que nosotros lo deseemos. Y cuando en alguna ocasión falla la electricidad, pues es algo tremendo porque si no estamos preparados con velas o con alguna otra cosa para alumbrar la casa, pues ahí estamos a oscuras por mucho tiempo, en veces por horas. Pero también hay otra clase de oscuridad, la oscuridad que el ser humano tiene en su corazón, en su mente, la ignorancia que hay de cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, por qué Dios nos puso aquí en la tierra. Y toda pregunta que podamos nosotros tener, la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos de darle gracias a Dios que tenemos la Biblia. En ella encontramos respuesta
a todas nuestras situaciones. Acabamos de leer este salmo muy bonito, donde nos indica que la palabra de Dios realmente es la que debe de iluminar nuestra vida, es la que debe de guiar cada paso que damos aquí en este mundo. Cualquier decisión que hagamos que vaya de acuerdo con la palabra de Dios, es una bendición la Biblia. Quiero relatar simple y sencillamente en esta noche cómo es que recibimos nosotros este libro maravilloso. No sé si alguna vez ustedes ya han recibido esta clase de instrucción, pero esta noche quiero hacerlo para que quizás sea de ayuda para alguno de nosotros. La Biblia tiene 66 libros. Está compuesta de 66 libros y se le conoce por diferentes nombres. A la Biblia se le conoce por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es otro de sus nombres. Y luego también se le conoce como el Pacto Antiguo y el Pacto Nuevo, que viene siendo lo mismo, Testamento. Se le conoce también como las Sagradas Escrituras o las Escrituras, simple y sencillamente. También se le conoce como la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia. Tiene 39 libros el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos son en total, hermanos? 39 y 27, 66 libros. 66 libros en total. Fue escrita por un poquito más de 40 escritores en diferentes tiempos y en diferentes lugares, en un transcurso de 1600 años. Pero ¿cómo fue que se empezó a escribir cuando todavía no se había inventado la escritura? Bueno, se empezó, no empezó a escribirse, pero fue pasada de boca a boca, de familia a familia en el pueblo de Dios por muchísimos años. Cuando finalmente vino la escritura, fue cuando ya después de algunos años se imprimió. La Biblia viene del griego, que quiere decir libro. El Antiguo y el Nuevo Testamento son los dos libros que están compuestos, las dos partes que está compuesta la Biblia. La palabra testamento quiere decir pacto. Quiere decir pacto, un pacto que Dios ha hecho con el hombre, con el ser humano. Qué maravilloso que Dios nos habla en primer lugar. Él toma el tiempo para hablarnos y toma el tiempo para hacer pacto con nosotros. Es maravilloso. Desde el principio, desde Adán y Eva, Dios hizo un pacto inmediatamente con Adán y Eva. Les indicó qué es lo que deberían de hacer, qué es lo que deberían de vestir, qué es lo que deberían de comer. Hizo un pacto y les dijo cómo deberían de hacerlo y lo que no deberían de hacer también. Ese es un pacto. Con nosotros ha hecho un pacto también en el Nuevo Testamento. En el antiguo tiempo, hace más de 1000 años, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces tenemos el Nuevo Testamento también, que trata de la redención que Dios hizo en la cruz para toda la humanidad por medio de su muerte. Es de lo que trata el Nuevo Testamento.
La Biblia. ¿Cómo fue que fue escrita la Biblia? ¿Quién fue el que dictó las palabras que tenían que escribirse? Bueno, la Biblia fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios a las personas de aquellos tiempos, a las personas que buscaban saber más de Dios. Dios los inspiró. Y algunas veces Dios les habló personalmente. Personalmente Dios habló a algunas personas, pero la mayoría de las veces Dios los inspiró por medio del Espíritu Santo. Inspiró a las personas qué es lo que deberían de escribir, cómo deberían de escribir y hasta qué punto deberían de hacer esos escritos. La palabra de Dios está en Marcos 7:13, Romanos 10:17 y Segunda de Corintios 2:17. Son unas de los pocos de los libros en los cuales se le llama a la Biblia la palabra de Dios. La palabra de Dios. La inspiración, ¿qué significa inspiración? Cuando decimos que fue inspirada por Dios, ¿qué nos imaginamos nosotros? ¿Qué nos imaginamos? Bueno, inspiración. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. 2 Timoteo 3:16. Inspiración quiere decir, viene del griego theos, que quiere decir Dios. Quiere decir Dios. Y neim quiere decir respirar. Dios sopló su propio aliento en la mente y en el corazón de las personas, indicándoles qué es lo que deberían de escribir en la Biblia, qué es lo que deberían. Pero decimos, ¿cómo iban a escribir en aquel tiempo? Si todavía no se había inventado la escritura. Bueno, por muchos años, por muchísimos años, la palabra de Dios fue pasada entre las personas de boca en boca, por muchos siglos. Y aquí está lo maravilloso de la palabra de Dios, lo que muestra que es algo especial, algo diferente, porque cualquier otro libro que trate de transmitirse de una persona a otra, únicamente usando las palabras, va a haber muchos errores. Va a haber muchos errores. Pero en la Biblia no hay errores. Eso indica que algo extraordinario está en la Biblia. Y eso extraordinario es que Dios la inspiró personalmente a personas. Hubo muchas personas, más de 40 personas, que estuvieron escribiendo la Biblia en muchísimos años. Así es que la Biblia fue inspirada por Dios, toda la Escritura, no únicamente ciertas partes, de principio a fin, todo fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios, por el aliento de Dios. También a algunas personas Dios les reveló lo que debería de ser escrito en la palabra, lo que deberían ellos de escribir en la palabra de Dios. A unos les inspiró y a otros les reveló, les dio a saber qué es lo que deberían escribir en la palabra de Dios. La revelación descubre
La misma palabra revelar indica descubrir algo. Descubrir algo. Entonces, en el libro, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, donde Dios revela verdades al ser humano, quiere decir que Dios descubre cosas que antes el ser humano no sabía, quizá ni siquiera imaginaba, pero Dios descubrió por medio de la inspiración y por medio de iluminar el entendimiento. Es otra cosa que Dios ha hecho en una forma especial, iluminar el entendimiento en las personas, para que entiendan lo que Dios quiere hablarle al ser humano. No sé si a ustedes les pasó antes de ser cristianos y alguna vez se encontraron por allí una Biblia y alguien les dijo, lee esa palabra, es la palabra de Dios, léela. Y ustedes tomaron la Biblia, esa Biblia, y la comenzaron a leer. ¿Y qué es lo que pasó? No le encontraron ni pie ni cabeza. No la entendieron, porque el Espíritu de Dios no estaba en ustedes. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, cuando Él pone su Espíritu en cada uno de nosotros, algo extraordinario pasó. Empezamos a leer de nuevo la Biblia, la palabra de Dios, y empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Dios revelando e iluminando el pensamiento en las personas. La profecía que está escrita en la palabra de Dios nos dice, según Pedro, dice que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siempre inspirados del Espíritu Santo. Es como vino en la Biblia. Dios inspirado a las personas que Él escogió para dar a conocer cuál es su voluntad para el ser humano. Y es maravilloso el saber esto. Yo me quedo asombrado porque por mucho tiempo yo hacía lo posible de leer la Biblia y la leía y la leía y pues no le entendía absolutamente nada. Pero cuando el Espíritu de Dios vino a mi persona, inmediatamente sucedió algo, como que algo despertó en mí que antes no tenía. Empecé a leer la palabra de Dios y fue algo maravilloso, fue algo que yo deseaba haber sabido desde hace mucho tiempo atrás. Y yo estaba contento, alegre de leer la Biblia. Y eso ocasionaba en mi persona un deseo muy grande, como si fuera una hambre espiritual, de querer saber más y más y más la Biblia. De tal forma que en poquito tiempo, en poquitos meses, leí toda la Biblia. Pero entre más la leía, había más una sed, aumentaba más en querer descubrir más y más y más. Y seguía descubriendo más cosas. Y eso, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que ha sido derramada en los corazones de cada persona que en un momento de su vida abrió su corazón y le dio entrada al Espíritu de Dios en el momento de nuestra conversión. No se trata únicamente de conocimiento mental, de la mente, de saber la palabra de Dios
intelectualmente. Se trata de que Dios entre, de que esta palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es más filosa que una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestro espíritu, y discierne nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, qué es lo que son nuestras necesidades. Y de acuerdo a ello, Dios obra y va transformando nuestra vida, va llenando nuestra vida, va saciando nuestra sed de conocer más a Dios, de conocerlo más, de saber más de su palabra. Y esa sed no se agota, y ni se agotará, quizá hasta el día que estemos ante la presencia de Dios. Quizá es cuando ya aquellas cosas que Dios no ha querido revelar por medio de su palabra, Dios nos lo va a revelar. Porque todas las cosas que aún permanecen ocultas le pertenecen a Dios. Y Él nos las va a revelar cuando llegue ese tiempo, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. El nuevo pacto y el antiguo pacto. El antiguo pacto trata de cómo Dios obró, cómo Dios trató con su pueblo, con el pueblo judío. Al principio, Dios vino únicamente a tratar con su pueblo, con el pueblo judío. De tal forma que cuando vino el Señor Jesucristo, muchos de los judíos no querían que la palabra de Dios fuera predicada a otras personas que no eran judías. Porque ellos decían, no, la salvación pertenece únicamente a los judíos. Pero no, Dios les hizo saber que la salvación es para toda la humanidad. Para toda la humanidad, absolutamente. Así es que es maravilloso este libro. Tenemos que saber la distinción entre inspiración y revelación. La revelación es algo que ha estado oculto y que Dios lo descubrió para que nosotros lo supiéramos. No toda la Biblia ha sido revelada por Dios al hombre, pero todo lo que está en la Biblia es por la inspiración dada por Dios al hombre. Las escrituras mismas nos reclaman, nos dicen que ellas fueron inspiradas por Dios. En Éxodo 4:10 al 15 nos dice, la palabra de Dios dice, hablando el Señor, nos dice, y yo estaré con tu boca y con la suya. Aquí Dios está hablándole a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a tratar de rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud. Nos dice en Deuteronomio 4:2, nos hace una especie de prevención. Nos dice Deuteronomio 4:2 que no añadiréis a la palabra que Dios ha mandado, ni le disminuiréis. No le podemos poner de más, ni le podemos quitar tampoco. La palabra de Dios es santa, es sagrada, y tiene que ser
enseñada tal como Dios la dio. Tal como Dios la dio. Porque Dios es el único que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos ver, contar lo que la Biblia ha hecho en nuestra vida. Éxodo 3:16 dijimos que la Escritura era Escritura de Dios. Y Éxodo 31:18 nos dice que la Biblia fue escrita con el dedo de Dios. Daniel 5:5 nos dice que salieron unos dedos de mano de hombre y escribían. Todo fue escrito por Dios. Toda la Biblia. Es por eso que la Biblia, a través de los años, la Biblia permanece igual. Podemos confiar plenamente en que es la voluntad original que Dios comunicó para el hombre, para nosotros, para usted y para mí. Y es por eso que es muy importante saber cuáles son las promesas que tenemos de Dios para nosotros poder echar mano de esas promesas y saber también cuál es nuestra obligación para con Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Lo que Dios pide de cada uno de nosotros es que amemos la verdad, que amemos la verdad, que amemos el bien y que lo hagamos, que lo practicamos, que lo practiquemos. Dios ha usado personas que aunque que eran ateas para su plan, para comunicar algo al ser humano. ¿Recuerdan una vez que Dios usó un burro para comunicarle unas palabras a unas personas? Hasta un animal usó. Dios usa circunstancias de nuestra vida. Circunstancias de nuestra vida. Muchos de ustedes creían que su plan en esta vida era hacer ciertas cosas. Pero una vez que el Señor Jesucristo vino a sus vidas, Dios les hizo saber que el plan que ustedes tenían para su vida no era el plan de Dios. Y eso sucede principalmente con muchos de los siervos de Dios. Y lo podemos ver en personas en una forma muy clara de los que venimos a este país. Venimos con un objetivo, con un plan. Y luego ya cuando estamos trabajando en ese objetivo, en ese plan que tenemos, de repente Dios viene a nuestra vida y nos cambia el plan. Nos dice, no, tus planes no son mis planes. ¿Tú crees que tú viniste a este país a hacer ciertas cosas que tú tenías deseo de hacer? Pero tú no viniste por tu voluntad. Yo te traje a este país y te traje con
Y es cuando nos damos cuenta. Pero Señor, es que yo ya estoy adelantado en lo que estoy haciendo. No me importa. Tienes que dejar todo porque primero son los planes de Dios y no los del hombre. Y de un modo o de otro, ¿saben quién va a ganar? Dios va a ganar siempre. Muchas veces, aunque opongamos resistencia y todo ello, pero al final de cuentas, Dios va a ganar. Dios va a ganar. Mis planes no son tus planes. Cuando ya finalmente dimos nuestra vida al Señor, y nos damos cuenta qué tan equivocados estamos, decimos gracias, Señor, porque abriste mis ojos. Gracias, Señor, porque yo estaba equivocado y tú viniste a hacerme saber cuál es lo que realmente debo de hacer. Y de ese momento en adelante hay algo maravilloso con esta palabra de Dios. Y nuestra relación con la palabra de Dios es tan diferente que como era al principio, que ahora podemos decir con toda sinceridad: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora tú eres el que me dirige, tú eres el que dirige mis pasos. Ahora no doy un paso sin venir a ti y preguntarte: Señor, ¿es esta la dirección que tú quieres que yo vaya? Y tú vas dirigiéndome, tú vas dirigiendo mis pasos uno a uno. Y nos imponemos, nos acostumbramos a que Dios dirija nuestra vida. Y es el momento cuando nuestra vida ya va caminando más de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando completamente dejamos que Dios dirija nuestra vida en esta tierra. Vine a Estados Unidos con un propósito muy claro. Un propósito muy claro. Desde el momento que crucé la frontera, muchas personas vienen sin documentación, vienen ilegales, porque la necesidad los obliga. Pero yo vine con toda mi documentación, porque yo traía un plan. Yo dije, yo voy a Estados Unidos, voy a reunir una fortuna, y una vez que ya tenga cierta cantidad, voy a regresar a México. Y voy a poner este negocio. Y cuando yo iba ya a medio camino, de repente que se me pone Dios enfrente. Me dice, no. Se vas equivocado, Miguel. Vas equivocado. Tú tienes planes que no son mis planes. Y mis planes son estos. No que te hagan millonario materialmente. Que te hagas rico con las promesas de Dios. Que te hagas rico con la palabra de Dios.
Y es cuando yo cambié completamente. Dios cambió mi destino. Mi destino totalmente. Caminaba yo a ciegas, o medio a ciegas. No sabía exactamente si mis planes iban a traer felicidad a mi vida. Hasta que Dios vino a mi camino. En una forma repentina y directa. Quise oponer resistencia, pero fue en vano. Finalmente, tuve que decir, levantar mis manos y decir, Señor, me rindo, me rindo, me rindo. Haz tu voluntad en mi vida. Yo creo que mi historia es la historia de muchos de los que estamos aquí. Pero ¿saben qué? Desde 1980, que entregué mi vida al Señor, hasta el presente tiempo, y decidí depender de Dios completamente. Me deshice de todas las cosas materiales, no dejé nada para mí, ni un centavo, porque dije, voy a depender de Dios. ¿Y saben qué? Dios ha provisto. No me ha faltado nada. Ha provisto todas mis necesidades. Dios es fiel a sus promesas. Cuando Él promete que va a suplir tus necesidades, Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que obedecerle. Sí, yo era feliz haciendo mis planes. Pero cuando me deshice de todo, he sido más feliz, confiando únicamente en Dios. Me decían muchos hermanos en los primeros meses, yo les decía, ¿qué voy a hacer con mis negocios? Tenía 2 restaurantes, uno en Anaheim y otro en Orange. ¿Qué voy a hacer con ellos? No, me decían, pues, réntalos. No me satisface. Y finalmente los vendí. Tenía algunas propiedades, algunas casas, y también las vendí. Me deshice. Y les repartí a mis hijos. Dije, yo no quiero nada. Las tarjetas de crédito que tenía las rompí. ¿Por qué hice eso? Yo no sabía mucho de Dios, pero era el Espíritu Santo que me iba dirigiendo. Confía en mí, confía en mí. Yo voy a ver por tus necesidades y no me arrepiento. Y aparte que Dios ha cumplido con su promesa de suplir mis necesidades, me ha dado algo más. Me ha dado una felicidad maravillosa que no depende de las cosas materiales. Mi felicidad depende de Dios y de su Espíritu. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Va a pasar eso? Gloria a Dios.
Gracias a usted. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Yo tengo dos deseos que el pastor Miguel me inspira. Uno, quisiera llegar a su edad, y dos, quisiera tener la claridad que usted tiene a esa edad para predicar. Gracias, pastor. Nos inspira a leer la Biblia y a creerla. Porque es una cosa leer, pero es otra cosa creerla y vivir de acuerdo a sus promesas. Muchas gracias. Vamos a orar. We're going to pray. Pero les quiero animar. I want to encourage you esta noche, tonight, de orar. De pasar aquí y a orar. Mantenerlo breve, pero orar. I want to encourage you to come forward and to pray. You know, try to keep it brief, but let's pray. Quiero leerles un versículo. I want to read a verse. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do we come to church? No. Venimos para lo que no venimos, what we don't come here. No venimos solamente para llenar unos asientos o estar en un edificio. We're not here just to have a service, a tener un servicio. No estamos aquí solamente para escuchar palabras. Tenemos un objetivo más grande. We have a greater purpose. Y ese propósito es ser hechos discípulos. We're here to be made disciples. Jesús nos dejó una comisión. Vayan y hagan discípulos. Jesus said, go and make disciples. Su deseo de Jesús es que nosotros nos miremos más y más como Él. Jesus' desire is for us to look more and more like Him, to be conformed to His image, to ser conformados a su imagen. Y como Pastor Miguel nos ha enseñado, la manera que eso va a ocurrir, uno es por la palabra. Like Pastor Miguel taught us, one of the ways it's going to happen is when you read your Bible. Tenemos que leer la Biblia. Yo ahorita estoy en un curso intensivo de seminario. I'm in a really intensive seminary course. Y estoy aprendiendo tanto que I'm learning so much que estoy maravillado. Muchos cambios vienen en mi vida. So many changes are coming to my life. Y yo sé que Jeremías está escuchando Grace to You, John MacArthur, y he's blown away. Está maravillado de lo que Dios le está enseñando. Entonces, ese es nuestro objetivo, es crecer, madurar, hacernos más como Jesús. Our purpose is to grow in the likeness of Jesus. Entonces, una de las maneras que eso ocurre es por la palabra. Otra manera que eso ocurre es estando juntos, ministrándonos el uno al otro. Another way is to minister to one another. Y otra manera es orar. And the other way is to pray, juntos, together. Y Santiago, capítulo 5, dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. The Bible says, therefore, confess your sins one to another, pray for one another, so that you can be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man accomplishes much. En esta carrera, en this race that we're in, este camino, no estamos aquí para esconder lo que somos. Todos somos pecadores. We're not here to hide who we are. Estamos aquí para admitir que no somos lo que debemos ser. We're here to admit we're not what we should be. We need help. Necesitamos ayuda. Y la Biblia dice, confiésense. Obviamente no vas a decir tus pecados a todo el mundo, pero debe haber una humildad y
una disponibilidad de ser transparente. We're not going to go tell everybody our sins, but the Bible says, confess your sins and pray for one another. Transparency. You have to be transparent. Y una de las maneras de agarrar ayuda y de crecer, one of the ways to get help from God and to grow together es orando juntos. Honestos. Honest with God. Señor, yo estoy fallando aquí en esta área. Lord, I'm failing you in this. Y orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para llegar a esa semejanza de Cristo. To come to that likeness of Christ. No estamos aquí solamente para orar. We're not here just to pray porque el pastor dijo oren, pastor said pray. No. Necesitamos de Dios. We need God. Desesperadamente. Y queremos seguir el modelo bíblico. We want to follow this biblical model. Entonces yo voy a comenzar. Los que quieran orar, por favor pasen aquí, agarren este micrófono porque el aire acondicionado está fuerte y no lo queremos apagar. So if you're going to pray, come forward, grab this microphone. We're not going to turn up the air conditioner because it's hot. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el mensaje del Pastor Miguel esta noche porque me inspiró a leer. Me recordó que me estoy privando cuando no leo tu palabra. Lord, I was reminded that I'm cheating myself when I don't read your word. Tú quieres enseñarnos tantas cosas. Tú quieres consolarnos. Tú quieres contestar nuestras peticiones. Tú quieres darnos sabiduría. You want to encourage us and answer our prayers. Yo vengo a ti, Señor. Yo soy un pecador. Yo soy un hombre que te falla todos los días. Lord, I fail you every single day y necesito tu ayuda. Señor, ahorita estoy viendo en estos estudios a cuántos errores he cometido en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio. I'm learning right now as I read your word how many mistakes I've made in my life, in my walk, in my ministry, in my marriage. Y Señor, te pido perdón. I pray that you would forgive me. Y que me ayudes, Señor, a crecer y a no estar estancado. Help me to not be stuck. Help me to grow, to move forward. Y te pido por estas preciosas personas que abramos nuestro corazón a ti. I pray that we would open our hearts to you this evening and cry out for mercy, clamar por misericordia, por ayuda, y que juntos crezcamos a la imagen de Jesús, that together we would grow into the likeness of Christ, because we're not there yet, todavía no hemos llegado. Y tú quieres un pueblo humilde. You want a people that is humble. Señor, tú sabes cada una de esas cosas que te estoy confesando. You know each one of those things. Y son cosas que yo ni me había dado cuenta. I wasn't even aware of my mistakes. Te pido, Padre, por cada persona que está aquí, tienen necesidades, suple sus necesidades. Haznos humildes, que podamos venir libremente aquí al púlpito, porque nadie es mejor que el otro. Nobody is better than anyone in this church. Y debemos poder venir, y aunque no sepamos orar, o aunque solamente oremos por un minuto, queremos crecer juntos. Even though we don't have anything to pray, or we only have 1 minute worth of prayers, we want to grow together. Queremos ser humildes. We want to be humble. Somos una obra en progreso. We are a work in progress. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener más reverencia cuando entramos allí. I pray that we would be more reverent when we enter here. No hay muchas oportunidades donde estamos totalmente enfocados en ti, Señor, en la semana aparte de ti. There's not too many times when we're completely focused on you in a week besides here. Y cuando entramos aquí, podemos poner a un lado todo. When we enter here, we can set everything aside. Nuestros planes, our plans, nuestros celulares, our phones, todo, Señor. No necesitamos responder a ese texto. We don't need to respond to that text. We need to focus on Christ. Necesitamos enfocarnos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer, a cambiar. Help us to grow, help us to change, Lord. Ayúdanos en esta iglesia a ser discípulos, no a simplemente tener servicios,
Help us to not just have services, but to make disciples. Que ese sea nuestro objetivo principal. May that be our main objective. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para ese propósito. May everything we do be for that purpose. Bendice tu pueblo conforme oran. Bless your people as they pray tonight. En el nombre de Jesús. Lord Jesus Christ, I'm up here because I want to pray that, because my revelation was that I'm okay with having some God, but it's like the pastor says, you can't be okay with just some God. Like, I understand that I need to be more committed to you, Lord Jesus Christ, and I ask for more commitment towards you, and more of your wisdom to help me grow. For your wisdom and your blessings on my areas that I struggle, which is financially, I'm a mess. I can't seem to just save or spend wisely. And I ask for your wisdom in being able to properly take care of what I have to, and also just that I be humble, and that I try to follow in your example, that you be in my life, and that I don't ever backtrack or think that I have enough of you in my life, because I really do understand and fail in